¿Qué tal, mis queridos amigos y amigas? ¿Cómo están? Pues la verdad es que prácticamente a todos de nosotros nos ha tocado poner un clavo o poner un tornillo en la pared, pero muchas veces terminamos arruinando la pared y haciendo un agujero muchísimo más grande de lo que esperábamos. Es por eso que el día de hoy les voy a enseñar una forma muy fácil y sumamente práctica de hacer un agujero en la pared, ya sea para colgar cuadros o para lo que usted quiera, pero además le va a quedar como que si usted fuera un verdadero profesional. Y olvídese de esa gran cantidad de polvo que resulta cuando usamos un taladro, porque a partir de ahora ya no va a haber polvo regado por todos lados, porque les voy a enseñar también un pequeño truco para evitar el polvo. Así que sin más, comenzamos. Así es, familia, así que sean todos bienvenidos a un nuevo video. Así que el día de hoy les voy a enseñar un par de trucos que la verdad que están sumamente geniales. Y es que desde que yo los aprendí, cualquier agujero que abra en la pared queda como profesional y adiós polvo. Y lo único que vamos a necesitar, aparte del taladro, es masking tape, así como este que yo tengo por acá. Esto es lo que va a salvar nuestra pared. De repente usted tiene una pared bonita, recién hecha, recién pintada y vamos nosotros a arruinarla y abrimos un agujero de este tamaño. Pero hoy olvídese de eso porque en pocos minutos les voy a enseñar cómo hacerlo. Y es que hay algo también que nosotros no conocemos, ni los tipos de brocas. Yo antes no sabía que había broca para concreto, broca para hierro y broca para madera. Y la broca que tenía a la mano, esa usaba para abrir un agujero. Y usaba una de concreto para abrir un agujero en madera, no funcionaba. Usaba una de madera para abrir en concreto y no me funcionaba. Por eso es que antes aprendamos qué broca es la que tenemos que usar. Vea, si vamos a usar un taladro, tenemos que usar la broca que se usa para concreto o para hormigón, que es esta que está por aquí, que como ustedes pueden ver tiene estas partes así y que se distingue perfectamente bien. Y esta broca que está por acá, que ya se ve lisa, es la broca para metal. Y por aquí les dejo también la broca que se usa para madera. Y ya que conocimos este tema de las brocas, veamos de qué manera es que vamos a poder abrir ese pequeño agujero y que nos va a quedar de lujo. Yo voy a trabajar en esta pared que tengo por aquí. Y lo primero que yo voy a hacer es que voy a usar masking tape o cinta para enmascarar. Esta que yo tengo, la verdad que es delgada, es de menos de 1 pulgada, pero si usted tiene de 1 pulgada, la verdad que es lo mejor. Y lo primero que vamos a hacer, pensando que el punto donde vamos a trabajar es acá, ahí vamos a poner la cinta para enmascarar. Yo voy a poner 3 pedacitos porque mi cinta es muy angosta, pero de la misma manera me funciona. Muy importante también que la broca que tengamos tiene que ser del mismo tamaño del taco que vamos a poner. En mi país le decimos a este taco Fisher. Cuéntenme allí en los comentarios cómo le dicen ustedes. Así que ya que tenemos la cinta por acá, marcamos bien dónde es que vamos a hacer el agujero. En mi caso lo voy a hacer justo aquí. La cinta de enmascarar sirve para que una vez que comencemos a hacer el agujero, la pared no se desbichine, no se quiebre, y la cinta de enmascarar o el masking tape hace que todo el repello, todo el pulido permanezca ahí en la pared y no arruinemos la pared. Esto es bien importante y prácticamente nadie lo hace así. Otro punto bien importante es que yo tengo 2 brocas para concreto acá, la que es de la medida de la broca y otra broca un poquito más pequeña. Lo que tenemos que hacer es que vamos a hacer el agujero con la broca más pequeña primero, porque de esa manera, al usar la broca que es más grande, ya hay menos probabilidades de que podamos arruinar nuestra pared. Y como les decía en un principio, muchas veces que nos ponemos a abrir un agujerito con una broca, terminamos llenando de polvo por todos lados. Pero eso lo vamos a solucionar a partir de ahora usando una bolsita plástica así como esta. Y esto es algo que prácticamente nadie hace. Y vean qué fácil, vean qué maravilloso
evitamos el polvo, no importa el lugar donde estemos trabajando. Veamos. Así que lo que vamos a hacer para evitar eso es que vamos a usar una bolsa de plástico y la vamos a pegar justo acá donde vamos a abrir el agujero, también con nuestro masking tape. Esto es algo que cuando yo lo supe, la verdad que me sorprendió, porque pensé que por qué no lo había hecho antes. Y bueno, traemos la bolsa, la ponemos ahí cerca y la pegamos así de fácil. Y todo el sucio que salga de acá va a caer directo en la bolsa. Y vean que yo tengo un montón de cosas aquí. Tengo incluso el router que tiene un montón de agujeritos por acá. Y tengo adornos y no los voy a quitar. Así que primero voy a poner la broca que es más pequeña y la socamos bien. Algo que yo acostumbro también es que me gusta medir el tamaño de la broca. Y en el caso que vamos a usar ahorita la broca más pequeña, podemos dejar que el agujero sea un poquito más profundo. Y me gusta marcar siempre para no pasarme. Así que también voy a poner un poquito de cinta para enmascarar, para marcar hasta dónde es que tengo que hacer el agujero. Así que de esta manera ya sé exactamente que no me puedo pasar de aquí. Bueno, ya hicimos el primer agujerito. Voy a cambiar el tamaño de la broca a la broca que es del tamaño del taco Fisher. Cuidado con esta punta porque está muy caliente. Así que pongo la nueva broca. Ya está bien ajustada. Vuelvo a medir el tamaño de la broca para ponerle el masking tape. Y ya está listo. Así que ahora vamos a abrir nuestro agujero. Y así de fácil lo hemos hecho. Como ven, es mucho más fácil una vez que hemos hecho un agujero más pequeño, hacerlo con la broca que es más grande, la verdad. Y como pueden ver, nada de sucio ha caído por acá. Y ahí tenemos todo el sucio adentro de la bolsa. Bueno, voy a quitar la bolsa. Y ahora voy a quitar la cinta de enmascarar. Y de esta manera tenemos un agujero pulcro, un agujero limpio que nos ha salido perfecto. Y de esta manera ya está listo para poner el taco Fisher y colocar el cuadro o lo que nosotros querramos poner. Bueno, mis amigos y mis amigas, así que así de fácil podemos hacer este trabajito como todos unos profesionales. Por favor, no se vayan sin antes suscribirse a este canal. Además, denle me gusta si ha encontrado útil este video. Y además, cuénteme qué le ha parecido. Y cuénteme además de dónde me están viendo para saludarlo. Y algo bien importante, comparta este video porque compartir conocimiento, la verdad que es una maravilla. Como siempre, ha sido un gusto hacerles un nuevo video. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos y va a ser hasta la próxima. Yeah, this is Gio De La Rosa, fresh new days. Come on, 우리 집을 위한 꿀밤 매일매일이 fantasy. 너와 내가 함께 만들어.